Estimados hermanos, tengan ustedes buenas tardes. Les voy a estar retransmitiendo nuevamente el mensaje del domingo pasado, el día 14, la reunión de adoración que tuvimos en el templo. El tema que vimos en esta mañana fue Jesús, nuestra propiciación, o sea, la doctrina bíblica de la propiciación. Habíamos dado lectura en Levíticos 16, que no lo vamos a hacer en este momento, pero para que usted tenga una idea sería recomendable de leer lo que dice Levíticos 16. Ahí en 1 de Juan capítulo 4 versículo 10 dice así la palabra del Señor: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La doctrina de la propiciación, la doctrina bíblica de la propiciación, es enseñada a través de toda la Escritura. Denota todo lo que significa la expiación, además de la consiguiente pacificación de la ira de Dios. La propiciación total, única y verdadera fue realizada hace más de 2000 años en el monte Gólgota por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. La doctrina de la propiciación es el corazón del evangelio cristiano, porque ésta declara que el problema fundamental del hombre ante Dios es su propio pecado, pecado que despierta la ira de Dios, y que la propiciación, o que la provisión básica, mejor dicho, de Dios para el hombre es la misma propiciación, que surgiendo de la ira produce paz. El tema del pecado, el de la propiciación y el perdón constituyen aspectos estructurales básicos del Evangelio neotestamentario. Podríamos citar citas como Romanos capítulo 1 al capítulo 5, Gálatas capítulo 3, Efesios capítulo 1 y capítulo 2, Hebreos capítulo 8 y capítulo 9, Primera de Juan capítulo 1 al capítulo 3, la misma predicación de los apóstoles, entre otras cosas. Hoy vamos a ver la propiciación en el Antiguo Testamento como figura de la propiciación verdadera en el Nuevo Testamento. Y segundo, la propiciación en el Nuevo Testamento, sacrificio único y verdadero del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que oremos antes de entrar a las Escrituras, y le invito a que vaya abriendo su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 9. Vamos a mirar en esta tarde. Padre, queremos darte gracias y alabarte una vez más por tu gracia y misericordia. Agradecerte por este tiempo en el cual tú nos permites abrir tu palabra con libertad. Y Señor, gracias por el tiempo que tú nos permitiste juntos como parte de tu pueblo estar en tu casa, adorándote, exaltándote. Y ahora, Señor, al abrir nuevamente tu palabra, te ruego que seas propicio, mi pecador, oh Dios, para que puedas, Señor, no solamente entender tu palabra, sino para que puedas vivirla y que pueda así, de esa misma forma, Señor, poder enseñársela a otros. Gracias por hacerte conocer y revelarte a través de tu palabra. Gracias por hacernos conocerte, Señor, a través de ella. Te rogamos que tú utilices tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, para aquellos que han de escuchar este video, y que realmente, Señor, tu Espíritu Santo utilice tu palabra para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Entonces vamos a ver la propiciación en el Antiguo Testamento. Allí en Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 9 nos habla acerca de esto. En Levíticos capítulo 16, prácticamente todo el capítulo, pero del versículo 1 al versículo 22, que es el pasaje que leímos en el templo como modo introductorio, nos muestra la ordenanza dada a Moisés de parte de Dios. Ahora, ¿cuál era la naturaleza de la expiación? Expiación tiene que ver con cubrir o hacer el pago para satisfacer adecuadamente a Dios a causa del pecado que ha infringido su carácter santo. Vuelvo a repetir. Expiación tiene que ver con cubrir el pecado o hacer el pago para satisfacer adecuadamente a Dios a causa del pecado que ha ofendido su carácter santo. El pecado contra el Dios santo tiene que ser pagado, tiene que ser expiado.
En el Antiguo Testamento, el tabernáculo y posteriormente el templo de Jerusalén estaba dividido en dos sectores, que ahí en Hebreos capítulo 9, versículos 2 y 3 lo expresa en una forma correcta. Y dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 9, versículos 2 y 3. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Allí versículo 4 y 5 dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Si usted me acompaña un segundito al libro de Éxodo capítulo 25, versículos 10 al 22, allí vemos un poco más descripta lo que se trataba la tapa del propiciatorio y el arca misma del pacto. Éxodo capítulo 25, versículo 10 al 22. Dice así la palabra del Señor. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare por los hijos de Israel. Ahí tenemos una descripción clara de las ordenanzas que Dios le estaba dando a Moisés de lo que era el propiciatorio. En Éxodo capítulo 25, versículo 10 al 22. Y nos dice que sobre esta tapa, entre los 2 querubines, se encontraba el propiciatorio o la cubierta de la expiación, donde el sumo sacerdote una vez al año entraba para expiar primeramente sus pecados, los pecados de su familia y los pecados del pueblo de Israel, como enseña Levíticos capítulo 16. Pero ahí en nuestro pasaje de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 7, nos describe esto también. Y dice, pero en la segunda parte, o sea, hablando del lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Versículo 7. Entonces nos dice ahí de que el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea que antes de él ofrecer el sacrificio, la sangre del cordero en el propiciatorio para apaciguar la ira de Dios contra la nación de Israel, él tenía que expiar primero sus pecados, luego expiar los pecados de su familia y por último los de la nación. Todo esto nos dice versículo 8 y 9, que era una prefiguración de lo que sería la verdadera expiación por el pecado.
Dice versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, el cual es símbolo para el tiempo presente. El apóstol Pablo está hablando de su tiempo, y su tiempo fue luego de la muerte vicaria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y luego de su resurrección. Entonces, todo esto de Levítico capítulo 16, Levítico capítulo 17, lo que acabamos de observar en el Antiguo Testamento, era simplemente una prefiguración de lo que sería la verdadera expiación por el pecado, apaciguar la ira de Dios contra el pecador que se arrepiente. La expiación ofrecida en el Antiguo Testamento no quitaba el pecado, sino que lo cubría hasta que fuera revelada la verdadera expiación, el sacrificio final y único por el pecado. Por eso dice ahí en la primera parte del versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es símbolo para el tiempo presente. ¿Qué nos habla las Escrituras en el Nuevo Testamento en cuanto a la propiciación? En cuanto a cómo apaciguar la ira de Dios. Es interesante observar que el autor de Hebreos también habla a partir del versículo 11 hasta el versículo 14 acerca de la propiciación en el Nuevo Testamento. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 11 al 14 de Hebreos 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. Versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras malas para que sirváis al Dios vivo. Con el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, Dios proveyó la manera final y eficaz para expiar el pecado de todo aquel que cree. ¿Por qué la sangre? En Levítico 17:11, la palabra de Dios nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y por eso Dios utilizó este símbolo, esta forma en el Antiguo Testamento para enseñar al pueblo de Israel la verdadera razón de lo que era la propiciación, que sería en la persona del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Permítame ir un segundito al libro de Romanos, a la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 24 y 25. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, o sea, la compra que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto tiene mucha enseñanza, hermanos y amigos que escuchan este video. Porque no fue el hombre quien puso a Jesucristo en la cruz del Calvario para calmar la ira de Dios. El versículo 25 nos dice: a quien Dios puso por propiciación. El Señor Jesucristo fue puesto por el mismo Dios Padre para hacer el pago eficaz, único y verdadero para calmar su ira contra el hombre pecador que se arrepiente y viene a Él. Dios es quien por su gracia y por su misericordia tomó la iniciativa ante la inhabilitación total del hombre de poder reconciliarse con Él a causa de su propio pecado.
En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice que el hombre natural está muerto en delitos y pecados. No tiene reacción, no tiene voluntad de buscar a Dios. Ahí mismo si buscamos en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 3, vemos una y otra vez la insistencia de parte del Espíritu Santo de que el hombre está totalmente inhabilitado. No hay ni bueno ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien tema a Dios. Esa es la realidad de nosotros como cualquier ser humano que somos. Esa es nuestra condición natural. Y ante esa condición real, natural que tenemos ante Dios, es lo que nos imposibilita de poder buscar a Dios. E indudablemente, si no podemos siquiera buscar a Dios, ¿cómo vamos a poder causar el efecto de sacarnos la ira de Dios? Pero la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, amigos que me escuchan esta tarde, Dios ha mostrado su gracia y su misericordia ante la inhabilitación total del hombre. Y aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, aquellos que Dios ha querido salvar, Dios ha hecho de su gracia algo totalmente que el hombre no podía hacer por sí mismo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos capítulo 6, versículo 23, la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte. Esa es la consecuencia natural de todo hombre pecador, de todos nosotros como seres humanos. Pero ese versículo continúa diciendo, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La expiación o el pago realizado por el Señor Jesucristo fue sacrificial. Ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 26 nos dice lo siguiente. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. La expiación o el pago realizado por el Señor Jesucristo fue sacrificial. Él puso su vida como sacrificio único por el pecador que se arrepiente. Él, el mismo Señor Jesucristo, puso su vida. No es algo alegórico, es algo real. Jesús fue muerto y Él entregó su vida en rescate. Como dice Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Yo entrego mi vida, nadie me la toma, yo la entrego y la vuelvo a recuperar. El sacrificio del Señor Jesucristo fue el pago, la expiación realizada para perdonar los pecados de todo aquel que cree en Él. Pero también fue sustitutiva. Como el Hijo de Dios, Él no necesitaba, como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, una vez al año, poner su vida o expiar sus pecados, porque Él era el Hijo de Dios. Y la Biblia dice en varias partes de que Él fue hombre, pero nunca pecó. Él no dejó de ser parte Dios, parte hombre. Él fue siempre 100% hombre, 100% Dios. Y como el Hijo de Dios, Él no tenía que expiar sus propios pecados como lo hacía el sumo sacerdote ni por su familia. Pero sí Él tuvo que expiar el pecado por aquellos que el Padre iba a perdonar. Y eso es lo sustitutivo. Su sacrificio fue por y en lugar. Eso es sustitución. Fue su sacrificio por y en lugar del pecador, el cual por sí mismo nunca podría lograr la paz con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Corintios, le dice lo siguiente: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 18, dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. O sea que la expiación o el pago realizado por el Señor Jesucristo no solamente fue sacrificial, sino que también fue sustitutivo. También fue suficiente.
En Hebreos capítulo 10, versículo 10, el autor de Hebreos nos vuelve a hablar acerca de esto. Y nos dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La expiación y el sacrificio del Señor Jesucristo para expiar nuestros pecados fue también suficiente, una vez y para siempre, para salvar, para sanar, para santificar, para justificar, para redimir a aquellos que creen en Él. No necesita absolutamente más nada. Ahí en el versículo 17 y 18 de Hebreos 10 dice, y añade, y nunca más se acordará de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. El sacrificio vicario del Señor Jesucristo, hecho en la cruz del Calvario, fue suficiente una vez y para siempre. Él no necesita, al igual que el sumo sacerdote, hacer expiación por el pecado una y otra y otra y otra y otra vez. Él lo hizo una vez y fue suficiente para siempre. Y por último, el sacrificio del Señor Jesucristo y la expiación por el pecado fue permanente. Ahí en el Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan. Estimado amigo, estimado hermano que escucha este mensaje en esta tarde, Jesús es la fuente, el medio y la sustancia de la redención. Dios el Padre lo puso como propiciación, como pago eficaz para calmar su ira, para terminar con la ira de Dios sobre todos aquellos que en Él creen. Ahora, ¿qué tiene que ver la doctrina de la expiación en las Escrituras aplicada a nuestra vida hoy diaria? ¿Tiene algo que ver con nosotros? Déjeme decirle que tiene todo que ver. Quizás alguno se conforma con pensar que Dios es solamente amor. Y muchas de las veces la mala predicación del Evangelio hace sonar y hace creer solamente esta verdad del carácter de Dios. Y hermanos y amigos, sí, Dios es amor. La Biblia nos dice de que Dios es amor. Pero también la Biblia nos dice de que Dios es un Dios justo y es un Dios por sobre todas las cosas 3 veces santo. Dios es también justo y 3 veces santo. Y las Escrituras nos declaran en determinadas, muchas veces, a través de las Escrituras, de que Dios está irado con el hombre pecador. Y eso es usted y ese soy yo. Dios está irado con el hombre pecador. El hombre ha decidido voluntariamente darle la espalda a Dios, amando el pecado más que a Dios. Cuando nosotros agarramos Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 3, vemos lo que fue el hecho de, antes de que Noé construyera el arca y después lo que fue el tema del diluvio general sobre la tierra. Vemos que ha sido todo consecuencia de la triste condición del hombre en su ser natural. No busca a Dios, le ha dado la espalda a Dios. Pretendiendo ser sabios, se han hecho necios. Esa es la realidad y la verdadera condición de usted y de mí. Ningún ser humano puede quitar la ira de Dios. Nadie puede pagar la deuda impagable de haber ignorado y rechazado la ley moral de Dios. Todos somos culpables ante Dios y ese es el veredicto final y único de parte del Dios 3 veces santo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Muchos a través de la historia de la humanidad han pretendido
justificar sus pecados delante de Dios por medio de hacer grandes inversiones económicas, dando dinero a países pobres, ayudando a los pobres, y piensan que solamente con eso ya van a ser perdonados por Dios. Muchos seres humanos, y quizás usted y yo estamos involucrados o hemos estado involucrados en ese sistema que no tiene nada que ver y que es imposible pagar y quitar la ira de Dios sobre el hombre pecador. Otros lo han hecho por medio de buenas obras. Quizás usted piensa que es un buen padre, una buena madre, un buen esposo, un buen hijo, un buen estudiante, y piensa que solamente con eso es justificable para quitar la ira de Dios sobre su vida pecaminosa. Déjeme decirle que no. Pero quizás aún más. Usted piensa o cree de que por ser parte de una religión, usted va a quitar la ira de Dios sobre su vida. Déjeme decirle que ni el dinero, ni las buenas obras, ni la religión puede quitar la ira de Dios, de un Dios que es 3 veces justo sobre aquellos que han ignorado, o sea, nosotros, viles pecadores, que hemos ignorado, transgredido y dado la espalda a un Dios santo. Nada de esto puede justificarnos delante de Dios. Nada de esto puede quitar la justa ira de Dios que tiene sobre el hombre pecador. Pero Cristo Jesús vino a pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Es justo por los injustos para llevarnos a Dios, dice las Escrituras. La salvación eterna del alma es un regalo de parte de Dios. Y si tuviéramos que pagar algo, ya sea por dinero, por religión o por haciendo buenas cosas, ya no sería un regalo de parte de Dios, sería una compra. Y eso es lo que muchos no entienden. Si nosotros tuviéramos que pagar algo por la salvación de nuestras almas, si tuviéramos que pagar algo para quitar la justa ira de Dios sobre el hombre pecador, no sería un regalo de Dios. Y sin embargo, las Escrituras nos hablan y nos dicen en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Entiende? Que usted no puede pagar porque primeramente está inhabilitado totalmente por causa de sus pecados, porque está muerto en delitos y pecados, porque la realidad es que naturalmente nosotros no buscamos a Dios, pero si aún quisiéramos hacerlo por medio de dinero, por medio de religión, por medio de buenas obras, la palabra de Dios nos dice de que todas estas cosas son como trapo de inmundicia delante de Dios. Pero Jesucristo vino a pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Y es por eso de que es un regalo de Dios. La Biblia nos declara que no solamente el Hijo de Dios fue lo suficientemente único y necesario para aplacar la ira de Dios contra el pecador, sino que además es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto fue enseñado a través del Nuevo Testamento, a través de todo el Nuevo Testamento. Los padres apostólicos, los padres de la iglesia, y hasta el día de hoy, gloria a Dios, que muchos hermanos siguen predicando este hermoso mensaje del Evangelio. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El llamado de parte de Dios hoy para usted y para todos los hombres, para mí, para todos los hombres que existen sobre la faz de la tierra, es arrepentíos y conviértase cada uno de ustedes de sus malos caminos. Crean en el Evangelio, porque la eternidad de sus almas están en juego. ¿Quién puede ser tan necio de no aceptar el regalo de Dios? Y queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, sí, ciertamente, muchos hombres son necios y se están yendo a la eternidad sin Dios por causa de su necedad. La Biblia declara en Hebreos capítulo 9, versículo 27, de que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y estimado amigo, déjeme decirle una cosa. Cuando un pecador muere sin Cristo,
No va a tener oportunidad alguna ni argumento alguno para reclamarle a Dios por su salvación, ya que Dios proveyó el pago por el pecado en la persona de su Hijo unigénito. Por eso manda a toda lengua, tribu y nación que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Porque el hombre lo único que tiene que hacer es confiar y creer en ese regalo bendito que Dios ha dado en la persona del Señor Jesucristo. Cuando un pecador se muere, no va a poder excusarse de no saber acerca de la salvación gratuita de Dios, porque Dios lo ha hecho conocer a través de toda la historia de la humanidad. Y si el hombre se muere sin Cristo, es porque quiere morirse sin Cristo, porque ha decidido por su propia naturaleza pecaminosa darle la espalda a Dios. Si un pecador se muere sin Cristo, lo único que le espera es una eterna condenación de juicio, de dolor, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, el lugar donde el gusano no muere y que carcome de día y de noche. Qué tremenda expectativa es para usted, querido amigo, si me está escuchando en esta tarde. Si usted no ha aceptado el regalo de Dios en la persona del Señor Jesucristo, y si usted no ha confesado sus pecados, no se ha arrepentido de sus pecados y no se ha vuelto a Dios, esto es la tremenda expectativa que le espera a usted el día que se presente delante de Dios y no haya aceptado el regalo de Dios en la persona del Señor Jesucristo para expiar sus pecados. Venga a Cristo hoy, no se tarde. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra de Dios nos dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta usted de que el regalo que Dios le está haciendo a usted, si todavía usted no se ha arrepentido de sus pecados, es que venga corriendo hoy a los pies de Jesucristo, que confiese sus pecados, que se arrepienta de sus pecados y que se vuelva a Dios para obtener la paz con Dios? Pero ¿qué hay de nosotros que nos llamamos cristianos? Para aquellos que ya somos cristianos, el precio pagado en la cruz por el Cordero de Dios debe ser el motivo suficiente para que busquemos la santidad y vivamos para su gloria. Hebreos capítulo 10, versículos 18 al 27, dice lo siguiente: pues donde hay remisión de estos, hablando de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado, ya Cristo lo pagó. Así que, hermanos, ya está hablando a la iglesia, está hablando a aquellos que han aceptado el regalo de Dios, aquellos que han confesado sus pecados, se han convertido de sus malos caminos. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La palabra de Dios es cruda, es real, porque Dios no miente, porque Dios no anda con vueltas en nuestra vida para que nosotros aprendamos a obedecerlo luego de disfrutar la bendición de la salvación. Romanos capítulo 12, el autor de Romanos, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, dice: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero no solamente debe ser motivo suficiente para que busquemos la santidad. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 1 nos dice de que sed santos porque yo soy santo.
Es un mandamiento de parte de Dios para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios, que han aceptado el regalo de la suficiencia del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero no solamente debe ser motivo suficiente para que busquemos la santidad y vivir para su gloria, sino que también para que le obedezcamos por amor. Juan capítulo 12, Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, una y otra vez el Señor Jesucristo mismo reitera: si me amáis, obedeced mis mandamientos. Si me amáis, cumplid mis mandamientos. Una y otra vez el mismo Señor Jesucristo habla de la relación directa que hay entre amar al Señor y obedecerle. Hermanos, no existe posibilidad alguna de pensar o creer de que podemos amar y no obedecer. La palabra de Dios nos habla desde el Antiguo Testamento. Y mire, agarre Éxodo capítulo 34, por darle un ejemplo. Pero a través de todas las Escrituras, el Señor Jesucristo lo vuelve a recalcar nuevamente en Juan capítulo 12, Juan capítulo 14, Juan capítulo 15. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Santiago nos dice en su escrito: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, el llamado para nosotros los creyentes, el llamado para nosotros los que somos hijos de Dios, que ya hemos disfrutado y que disfrutamos y que hemos entendido esta doctrina básica en nuestra vida, la doctrina de la propiciación realizada por medio del sacrificio vicario del Señor Jesucristo en nuestras vidas, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que nos hemos dado vuelta a Dios. Debemos demostrar con nuestras vidas la santidad que tiene Dios, vivir para su gloria. Para estar concluyendo, le hago esta pregunta: ¿cuánto vale para usted el saber ahora que Jesús fue la propiciación, el pago suficiente y eficaz para aplacar la justa y la santa ira de Dios por el hombre pecador? Si lo reconoce y valora, arregle sus cuentas con Dios hoy, porque mañana puede ser tarde. Arrepiéntase de su pecado y vuélvase a Dios. Empieza a instruirse por medio de su palabra para conocer al único Dios verdadero. Y a través de la revelación de las Escrituras, Dios nos va a ir mostrando cómo debemos de obedecerle, cómo debemos de honrarle, cómo debemos de servirle. Pero por sobre todas las cosas, vivir para su gloria. Las buenas nuevas del amor redentor y de la misericordia propiciatoria, que es lo que constituye la médula del Evangelio, debe estimularnos a alabarlo incesantemente, ahora y por la eternidad. Y concluyo con este pasaje mirando hacia la eternidad. Acompáñenme para terminar al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8 al 14. Estamos mirando hacia el futuro. Ya hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos delante de la presencia del Padre y del Cordero. Ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 14 dice lo siguiente: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
y todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermano querido, amigo que me escucha, esta es una hermosa realidad futura de todos aquellos que han aceptado la obra del Señor Jesucristo como el pago propiciatorio único y eficaz para perdonar nuestros pecados. La gloria sea a nuestro Padre que está sentado en el trono y al Cordero que nos ha comprado por medio de su sangre para alabanza y gloria del Dios eterno. El Señor le bendiga y muchas gracias.